Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos del 23. Gracias, hermana. How are you, Candy? God bless you. Thank you. Mateo 14, versículos 23 al 34. ¿Cuántos han oído la narrativa acerca de Jesús caminando por las aguas? Si usted no la ha oído es porque estuvo en algún otro planeta o quizás es reciente a la iglesia del Señor. Es uno de los textos más conocidos de toda la Biblia. Y esta mañana yo le decía al ministerio en inglés en mi predicación, ayer tuvimos un día bien largo con diferentes cosas, diferentes actividades. Llegamos a casa como a las 11 y pico de la noche y la semana ha sido ya, como usted sabe, uno llega ni se quita el paracaídas y comienza de una vez. No había tenido ocasión para meditar en el pasaje, ni sabía claramente qué tenía el Señor específicamente para nosotros en este día. Y orándole al Señor esta mañana, como siempre hago, porque preparo mis sermones en la madrugada, el domingo, mientras oraba acerca de otras cosas, me vino una palabra que al yo orar sobre eso, dije, ahí está el sermón. Y lo adopté y esto es lo que quiero compartir con ustedes, acerca de mantener la mirada enfocada en Cristo Jesús en medio de las pruebas. No quitar los ojos y ponerlos sobre la tormenta, sino mantenerlos sobre el Cristo que camina sobre las aguas y que está comprometido con sacarnos de la tormenta victoriosamente. Amén. Ese es el tema esencial. Y quiero decirles también que la razón por la cual yo estaba orando en cierta manera, y me vino a la mente lo apropiado de ese texto y de ese tema, fue porque el domingo pasado, mi primer domingo de regreso, después del tiempo de sabático, y el viernes antes de ese domingo, 2 días antes, déjeme ir hacia allá, recibimos una invitación de parte del pastor Sergio Pérez. Como ustedes saben, ahora es el presidente de la Confraternidad de Pastores Hispanos de Nueva Inglaterra. Y Sergio le había enviado una invitación a pastores para escuchar una palabra que una profetisa de Costa Rica había traído y que tenía del Señor para la comunidad aquí en Boston. Y fuimos, Meche y yo, y con unos pocos pastores que asistieron, interesantemente, porque después de eso Dios calentó la cosa y hubo un número mayor. Y esta profetisa compartió con nosotros una palabra que ella había recibido del Señor. Esta no es una mujer que conoce la historia de Nueva Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni de la Revolución, ni nada por el estilo, ni conoce los pormenores de la iglesia en esta región. Pero Dios había puesto en su corazón desde Costa Rica unas imágenes y unas intuiciones proféticas que recibieron gran confirmación cuando ella la compartió inicialmente con el pastor Sergio Pérez, que está muy compenetrado con la realidad espiritual de esta región, y porque también coincidía con conversaciones que yo había tenido con él en tiempos recientes y una palabra que yo había compartido con ustedes también hace unas cuantas semanas atrás. Estuvimos allí el viernes. Esta pastora compartió la idea de que el Señor le había revelado que en esta región hay como una serpiente. Ella lo ve como en forma de una serpiente gigantesca que ejerce una influencia constrictora, una influencia de aguante, una influencia de resistencia contra el mover de Dios en esta región, y que mantiene la iglesia en esta región exhausta, dando vueltas alrededor del mismo lugar sin progresar, reteniendo el avivamiento y conteniendo lo que Dios quiere hacer en esta región, y que se requería una acción de guerra espiritual contra esta serpiente al nivel territorial. Una serpiente evidentemente es una imagen de Satanás, y Dios le había revelado, y por razones muy espectaculares que confirmamos después, que involucraba una caminata a lo largo de una
jornada histórica que hay aquí, un camino histórico que hay aquí en la ciudad de Boston, que se llama el Freedom Trail, el camino de la libertad. Y es un recorrido a través de la ciudad de Boston. ¿Quién sabe si por casualidad podrían poner allí? Hay una foto del Freedom Trail donde está el camino por donde se sigue. Si no, no se preocupen, pero si lo tienen por allí sería lindo verlo. Son 14 diferentes lugares en la ciudad de Boston que tienen mucho que ver con la guerra revolucionaria, con la historia religiosa y política de la región de Boston, que sabemos por muchas palabras proféticas que es un lugar central, céntrico para lo que Dios tiene para esta nación, por su papel histórico tan grande que juega. Y entonces Dios le había revelado que ese lugar, que ella misma no conocía cuál era el nombre del lugar ni específicamente, ella recibió ciertas revelaciones descriptivas de ese espacio que luego fueron entonces confirmadas por gente que conocía más acerca de la historia de acá. Y la idea era que íbamos a ir caminando por esos lugares y esas paradas, deteniéndonos en algunas de ellas muy clave y en otras simplemente hablando según el Señor, declarando cosas según el Señor fuera revelando a través de esos 14 lugares, para bendecir y para reprender y contraatacar ese poder restrictivo del enemigo. Ahora déjeme decirle que esa palabra hace unos meses atrás se declaró aquí de parte del profeta Chuck Pierce. ¿Cuántos estuvieron acá? Tú recuerdas, Iris y otros que estuvieron acá. Él lo conceptualizó como, él dijo un constrictive band, como si fuera una goma, una banda constrictiva. Y la palabra constrictora o constrictiva es muy interesante porque una boa constrictora, usted sabe que es una serpiente gruesa, no muerde necesariamente, pero ahoga, constriñe y agota y la presa y la asfixia hasta matarla y después entonces se la traga. Pero él había hablado y yo lo tengo escrito y todo eso en el tiempo profético que hubo aquí hace varios meses atrás, de una banda constrictora que aguantaba el propósito de Dios para esta ciudad de liberación. Y de hecho hicimos unas declaraciones muy poderosas en enero aquí, en marzo más bien, marzo 2022 por allí, y que ya se había hecho antes en enero, en una primera venida que él había hecho aquí a Boston. El caso es que el lunes por la mañana, a la madrugada, a las 3 de la madrugada, nos encontramos en el Boston Common e iniciamos una jornada profética que duró unas 5 horas y media por ese camino que son 2 millas y media, 4 kilómetros, y nos paramos en declaraciones proféticas de guerra, muchas otras cosas, coincidencias que no tengo tiempo para describirles. Yo mismo había tenido un sueño hace 25, 28 años de uno de esos lugares, el cementerio que está al lado de Park Street. Y yo he aludido a eso ya en otras ocasiones, pero no quiero tomarme más tiempo de la cuenta porque no se trata de eso. Y el pastor Sergio había tenido un sueño que me llamó para reunirse conmigo para compartirlo, que lo estremeció precisamente acerca de esa serpiente que él también había visto en un sueño, que no es una serpiente, ¿cómo decir?, agresiva, venenosa, pero simplemente se acuesta y ejerce una influencia contaminadora, una influencia de restricción, una influencia de apocamiento, de agotamiento. Hay un poder que ella tiene, que es simplemente el poder que de su autoridad le da y que contiene. Y es interesante que varios han visto, aún usted ve cómo se mueve alrededor de la ciudad de Boston, son diferentes paradas allí. Y es interesante que aún en eso, un hermano americano esta mañana me escribió en el internet mientras yo predicaba, y él lo buscó mientras yo estaba predicando acerca de eso y me dijo, mira, ¿cómo se ve? Como si fuera una serpiente ondulando alrededor de la ciudad. Y ya nosotros habíamos observado eso, así que no es algo que uno como que se está inventando, sobreinterpretando las cosas. El caso es que el pastor Sergio había visto exactamente lo mismo, una serpiente alrededor de la región, muy poderosa, muy gruesa, no agresiva, no necesariamente queriendo hacer daño activamente, pero simplemente aguantando la bendición y sofocando
el avivamiento. Y sabemos que esta región ha sido lugar de grandes avivamientos, pero todos han muerto y han quedado simplemente aplacados y han cedido a mayor opresión, como en la ciudad de Northampton, por ejemplo, aquí en Nueva Inglaterra. Entonces yo también algunos recuerdan la vez que yo compartí con ustedes acerca de esa serpiente que yo vi en el basement de nuestra casa, una serpiente gruesa que estaba tan extendida, yo solamente veía la partecita que iba por mi casa, pero yo no veía su cabeza porque no sabía dónde estaba, de lo larga que era, ni tampoco veía el resto de su cuerpo. Yo sabía que me estaba acercando a la cabeza, eso sí lo entendí en el sueño, y sabía que ella no tenía nada contra mí, en términos de que tenía algo así activo contra mi persona. Ella simplemente estaba tendida allí, quién sabe cuán largo era. Y algunos de ustedes dijeron, wow, tenemos que orar por el pastor. Si su casa hay una serpiente, imagínate. ¿Dónde está la unción de este pobre hombre? Hay que pedir que Dios lo... Pero sabemos que hay misterios en el reino de Dios y hay cosas que Dios permite que eso esté allí por un tiempo. Yo creo que nosotros logramos cosas muy poderosas esa mañana y que Dios bendijo de una forma muy especial nuestras oraciones en obediencia a la palabra profética. Pero después yo me puse a pensar, bueno, si nosotros creemos que Dios ha hecho una obra poderosa, yo tengo ahora que comenzar a declarar el señorío de Cristo sobre la región. Amén. Ya no voy a preocupar tanto solamente por reprender. Yo tengo que decir, Jesucristo es el Señor de la ciudad. Jesucristo reina. Jesucristo tiene poder sobre esta ciudad. Y eso me recuerda la importancia de que nosotros en nuestra vida espiritual no podemos solamente reprender, echar fuera al diablo, y queda el Cristo que reina sobre Satanás. Que el diablo le encanta cuando nosotros nos obsesionamos con él y estamos siempre señalándolo y a eso lo glorifica más bien. Nosotros también tenemos que concentrarnos en declarar el poder de Jesús, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, el señorío de Jesús. Hay tiempo para reprender, pero hay tiempo también para declarar. Y tenemos que hacer las dos cosas. Y yo en este tiempo, ustedes recuerdan el otro sueño que tuve hace tiempo que dio lugar a Congregación León de Judá, hace 25 años o más o menos, en el 91 por ahí, 92, donde yo había visto esa cantidad, esa nube de arañas venenosas que cubrían los rascacielos de la ciudad de Boston, y encima esta cara del león, que yo entendí que era el león de la tribu de Judá, mirando sobre esas arañas y que ejercían una influencia así como precisamente pasiva, eran ejerciendo autoridad, contaminando el ambiente. Pero ese león estaba allí en la altura, mirando ese escenario, no se perturbaba, no estaba molesto, no estaba preocupado. Y yo entendía en el sueño que al él hacer eso, estaba ejerciendo autoridad y que él estaba en control, que él sabía lo que estaba pasando y que en su momento él iba a intervenir. Mientras tanto, él simplemente estaba allí mirando y observando un proceso. Y yo creo eso. Dios permite estas cosas por un tiempo específico. Dios es un Dios de tiempos, de estaciones. Cristo dice en la Biblia que vino en la consumación de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos. Así la palabra de Dios dice también que en los últimos tiempos vendrán ciertas cosas y tienen que pasar una secuencia de eventos. Dios permite que en este mundo pasen una cantidad de cosas, pero Él tiene un propósito al final de todo. Y en ese sueño, al yo ver eso, yo declaré desde donde yo estaba parado, como mirando una pantalla, Jesucristo tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. 3 veces. Yo sentí que eso era lo que yo tenía que hacer en ese momento, declarar el señorío de Cristo. Y esa idea de que Cristo reina, cuando yo oraba esta mañana acerca de eso, dije, espérate, aquí esto es lo que yo tengo que compartir. Esto es lo que Dios quiere que yo comparta esta mañana. El señorío de Cristo sobre toda situación en nuestras vidas. Y que mientras nosotros mantengamos la mirada puesta en el Señor, nosotros podemos vencer toda tormenta que hay en nuestra vida. El texto del cual yo quería compartir con ustedes, y quiero compartir brevemente, es ese texto de Mateo, que no lo voy a leer en interés, porque es tan conocido y tan familiar, pero lo voy a narrar un poco. El Señor envía a sus discípulos a irse de donde Él está y esperarlo en la otra orilla. Dice la palabra que mientras Él despedía a la multitud y los discípulos se iban,
Él subió al monte mientras los discípulos se montaban en su barca, cruzaban el mar de Galilea. Él les dice vayan, los manda, y entonces Él se queda, despide a la multitud, se queda solo orando, y mientras Jesús ora, los discípulos entran en un tiempo de gran premura y dificultad, y una tormenta terrible se desata, y los discípulos están aterrorizados porque piensan que van a perder su vida por lo terrible de la tormenta. Y ustedes conocen el resto de la historia. Pero está esa idea, hermanos, de que el Señor reina sobre toda situación en nuestras vidas, y que mientras nosotros nos mantenemos conscientes activamente de su poder, de su palabra, nosotros podemos caminar sobre las aguas. En el momento en que nos obsesionamos con lo terrible del viento, de la tormenta, y quitamos la mirada de Jesús, ¿qué pasa? Como Pedro, comenzamos a hundirnos y a perder la victoria. Y este pasaje contiene unas enseñanzas maravillosas para todos nosotros, que en un momento u otro de nuestra vida estamos o hemos estado o vamos a entrar en situaciones de tormenta también. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Cómo podemos nosotros confrontar las tormentas de la vida? ¿Cómo podemos confrontar las pruebas de la vida? Lo primero que yo veo aquí es eso que dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él. Una pregunta, ¿sabía Jesús lo que ellos iban a pasar cuando entraran a la barca? Claro que sí, Él es Dios. Si conocía detalles más íntimos y más difíciles de detectar, ¿cómo no iba Él a saber que ellos iban a entrar en medio de una tormenta? ¿Por qué entonces permite Él? ¿Por qué Él es quien hace que ellos entren a la tormenta? Es lo primero que tenemos que entender. Hermanos, muchas veces Dios mismo, en su misericordia y en su trato con nuestras vidas, va a concertar situaciones de prueba en nuestras vidas. Yo no me esfuerzo mucho en defender a Dios y decir no, que hay la voluntad pasiva de Dios que permite. A veces queremos dar excusa por Dios, como excusarlo, porque te está pasando esto. No es que Dios quiere, es que simplemente, lo mismo. Yo creo que hay veces que Dios es el origen de situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es abusador? ¿Porque quiere victimizarnos? No, porque Dios sabe que muchas veces las pruebas de la vida son ocasiones para fortalecernos, ocasiones para formarnos, ocasiones para quebrantarnos, ocasiones para instruirnos, ocasiones para desangrarnos, para que seamos más fuertes para el Señor. Ocasiones para quitar la mirada del hombre y ponerla sobre Dios. Ocasiones en que descubrimos que no somos tan fuertes como pensábamos y que tenemos que agarrarnos de Él con uñas y dientes para poder salir adelante. Ocasiones en que descubrimos que no somos tan santos ni tan fuertes como pensábamos. Ocasiones en que creemos que aquellos que pensábamos que son unos energúmenos espirituales son más fuertes que nosotros. ¿Por qué usted cree que Pedro niega a Jesús? Y el Señor le dice con anterioridad: Pedro, tú y todos ustedes me van a negar. Cuando Pedro, lleno de audacia y de confianza en sí mismo, le dice: Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Súper confiado en sí mismo. Y el Señor le dijo: Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. No una vez, no 2 veces, 3 veces me vas a negar. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez fortalecido, ve y bendice a tus hermanos. El Señor permitió que Pedro pasara por una prueba terrible, que destruyó su imagen de gran hombre y que lo obligó a reconocer que él necesitaba de la gracia de Dios. Y muchas veces Dios va a meterte a la barca y te va a decir: métete en este proceso. Y tú allí, como un pajarito inocente, te vas a meter creyendo que te esperan buenas cosas, y va a venir una tormenta a tu vida. O ya quizás estás pasando por una tormenta en este momento. Lo que yo quiero decirte es que el Señor es quien está en control. Si tú estás en la barca y hay una tormenta en tu vida, Dios está vigilando sobre tu vida. Él es el origen de toda situación en tu vida. La Biblia dice que nada pasa en nuestra vida por coincidencia ni por olvido de Dios. Él tiene control de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No lo diga tan fácil, porque yo sé que a veces es difícil creer eso. Cuando tú estás metido en el horno y
la temperatura está subiendo grado por grado, es muy fácil dudar. Todos podemos dudar. Y como Pedro un día, abandonar al Señor. Pero lo que yo he visto a través de la Biblia y en mi propia vida es que el Señor muchas veces se las arregla para que tú entres en situaciones de prueba, porque Dios es un maestro consumado. Y a Dios lo único que le interesa es que tú seas más como Cristo cada día. A Él no le interesa que tú estés cómodo o que estés contento. Él lo que le interesa es que tú seas cada vez más poderoso para sacar más provecho para el reino de Dios y para que seas más feliz. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones de prueba terribles y cuando hemos salido de ellas salimos más adelgazados, más fuertes, más peligrosos para el diablo, más seguros de nuestro Dios, más capaces de ser poderosos en el camino del Señor porque hemos perdido esa grasa excesiva? Y estamos entrenados como el soldado cuando sale del campo de entrenamiento. Entró ahí un poco fofo y medio débil, pero sale ahora duro y fuerte, preparado para hacer guerra contra el enemigo. Dios nos mete en el campo de la prueba muchas veces para cumplir un propósito misterioso en nuestras vidas. Yo he aprendido a través de los años que cuando paso por situaciones de prueba, de dificultad, no le pregunto al Señor, ¿por qué? ¿Y cómo tú permites esto? Yo le digo, Señor, ¿qué tú me estás enseñando? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué misterio hay en esto? Nuestra vida es como una página de la Biblia y el que tiene ojos para ver puede ver. El que tiene oídos para oír puede oír. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando pasamos por la prueba decimos inmediatamente, no, eso no puede ser de Dios, eso tiene que ser el diablo. Y entonces desperdiciamos una oportunidad para aprender una lección que Dios nos está tratando de dar. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos propensos a cambiar la naturaleza de Jesús y creer que Él es un fantasma como estos discípulos? Jesús viene caminando en medio de la tormenta, en medio de la noche, y ellos gritan, ¡es un fantasma! Una figura que debe ser fuente de confianza y de ánimo se convierte en una figura de pánico y de terror. Y muchas veces nosotros hacemos así, lo que es la figura de Cristo, trabajando en nuestras vidas y acercándose en medio de las aguas, la convertimos en el diablo. Y decimos que Satanás está haciendo esto, que Satanás está haciendo lo otro. Uno de los grandes errores de los pentecostales es creer que Dios nos llama a solamente prosperidad, bendición, salud, triunfo tras triunfo, nada malo nos pasa y que todo lo malo viene de Satanás. Yo he aprendido, hermanos, que Dios es el Dios de las pruebas, de las dificultades y de los triunfos y de la bendición también. Dios está en medio de la pobreza y está en medio de la salud, está en medio de la riqueza y está en medio de la prosperidad. Y está en medio también de los tiempos de carencia y está en medio de los tiempos de sufrimiento. El Señor está presente en toda situación de la vida de sus hijos y solo nos faltan los ojos necesarios para interpretar lo que Dios está haciendo y queriendo hacer en nuestra vida. El apóstol Pablo da gracias en 1 Corintios capítulo 12 cuando pasa por pruebas y dice que Dios lo afligió con un aguijón acerca del cual le pidió 3 veces al Señor, líbrame de esto. Y el Señor 3 veces le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la riqueza, en la salud, en el documento de inmigración, en la residencia. Dice, en la debilidad, en la deficiencia. Y Pablo dice, bueno, yo he aprendido que cuando soy débil, soy fuerte. Entonces me gozaré en las tribulaciones, en las dificultades. Dios es el Dios, Dios saca provecho a todas las cosas. Dios le saca punta a una bola de billar, como decimos nosotros. Él le saca provecho a toda situación. No cometas el error de pensar que las pruebas vienen solamente de Satanás. Pregúntate qué Dios está haciendo en tu vida, qué misterio está Dios ejecutando y qué señal está dando Él a los principados y a las potestades. Esto tiene tanto que solamente me podría detener allí. ¿Sabe ustedes que la iglesia, dice la Biblia en Efesios, que ha sido creada en parte para informarle a los principados y a las potestades acerca del señorío de Cristo? Nosotros le predicamos aún a los demonios con nuestras vidas. Y hay situaciones en que uno dice, nadie está viendo nada. No, tienes una gran nube de testigos a tu alrededor. Hay espíritus, hay ángeles, hay demonios que están mirando tu drama. Y lo que tú hagas va a determinar si la gloria termina para Dios o si te vas por allí con un energúmeno huyendo en el momento de la prueba. Siempre alguien nos está viendo y nuestro drama puede bendecir a alguien también
Así que el Señor es el origen de esa prueba, porque Él tenía un propósito. Él quería que vieran su gloria. Él quería, al final, estos discípulos lo adoran. Y dicen, ahora entendemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes que muchas veces para reconocer el poder y la naturaleza total de Jesús, Dios tiene que prepararnos primero? Es como el joyero que coge un diamante y lo pone sobre una tela de terciopelo negro para que el diamante brille, el contraste entre el diamante y el terciopelo se haga más poderoso. Y así hay momentos en que Dios nos permite pasar por tiempos de gran tribulación para que cuando nos saque, el poder y la fidelidad de Dios brillen con más intensidad. Amén. Es como comer papitas saladas fritas para después tomarse una buena Coca-Cola. Qué bueno sabe, ¿verdad? Y hay gente que no le interesa tanto las papitas, sino el gusto de tomarse la Coca-Cola. Bueno, Dios a veces te sala la boca para entonces darte la Coca-Cola de su salvación. Escríbanme eso, por favor, que no se me olvide ahora mismo, en alguna parte. Pero el Señor es quien hace y se las ingenia para esa situación. Algo que yo veo aquí también, dice que en tanto que Él despedía a la multitud. Usted podría pasar por alto ese detalle, pero yo veo qué detallista es el Señor con sus hijos. Fíjese que Él hubiera podido dejar esa multitud. La Biblia dice que antes de eso Él había multiplicado los panes y los peces. Y en un pasaje en el libro de Juan creo que dice que la multitud exaltada al ver el milagro y al estar recibiendo welfare sin tener que aplicar, dijeron, wow, vamos a hacerlo rey, vamos a tener comida todo el tiempo. Y había el peligro de que esta multitud quizás se exaltara y se convirtiera en una multitud rebelde y quisieran tirar abajo la regla de los romanos. Y quizás el Señor quiso, hey, suave muchachos, no se apresuren demasiado. Mi reino no es de este mundo. Y quizás Él quiso tomar tiempo para retroalimentarlos con respecto al milagro y enseñarles verdaderamente, despedirlos correctamente. Cuando los discípulos en otra ocasión quisieron decir, ya despídelos, sácalos de aquí que se vayan a bandeársela como puedan, a comer por allá, por fuera. El Señor dijo, no, denle ustedes de comer. Terminó de educarlos, instruirlos. Al final del día, entonces dijo, no mandemos a esta gente llena de hambre. Vamos a mandarlos con una buena comida. Y entonces dio lugar a ese maravilloso milagro. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. El Señor tenía cuidado de esa multitud de gente que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y yo digo, si el Señor tuvo misericordia de esa gente, ¿cómo no tendrá de nosotros que somos la niña de sus ojos? ¿Cómo no tendrá misericordia de ti? Si el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿cómo no tendrá cuidado de tu vida? Miren qué bonito se visten estas flores. Qué preciosura. Ningún artista puede crear algo así, con esa sutileza. Y dice la Biblia que si el Señor tiene cuidado y las viste de tal manera, usando una imagen poética, ¿cuánto no se preocupará por nosotros? ¿Qué comeremos o qué beberemos? Si el Señor cuida de las aves, dice un coro, cuidará también de mí. El Señor se preocupó por esa multitud, la despidió, surció, le dio los últimos toques a lo que Él había hilvanado a través de su predicación. Quería despedirlos como convenía, con mucho respeto, mucho amor. El Señor Él no hace las cosas a medias. El Señor cuida. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sanada inmediatamente, ella se iba a escurrir anónimamente a continuar su vida anónima que había vivido durante 12 años. Y el Señor dijo, ¿quién fue que me tocó? Él no quiso que esa mujer se fuera ilegítimamente, habiéndole robado poder. Él quería hablar con ella. Y cuando ella dijo, soy yo, Señor, esperando quizás una condenación, el Señor la bendijo y legitimó su milagro en un sentido. Le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz. Porque el Señor es así, es tan detallista en la manera en que nos trata. Entonces mi pregunta es, si Dios es tan detallista con otros, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros también? Eso quiere decir que ningún detalle de tu vida está fuera del conocimiento del Señor. El amor de Dios es tan grande. Yo le decía a alguien hace poco, hay dos cosas que gobiernan mi vida y la manera en que yo interpreto las obras de Dios con respecto a mi vida. Número uno, que Dios es bueno y que Él no puede hacer mal ni daño a nadie. Él no puede hacer una injusticia contra nadie.
Si le pedimos pan, Él no nos da una piedra. Si le pedimos un huevo, Él no nos da un escorpión. El Señor solo sabe hacer bien. Él no puede hacer mal. Por lo tanto, Él nunca va a hacer nada malo ni dañino en nuestra vida. Ahora, la segunda verdad que para mí es tan importante como la primera es que Dios es todopoderoso. Porque muchas veces uno puede ser muy bueno y tener muy buenas intenciones, pero no tener el poder para hacer valer sus buenas intenciones, ¿verdad que sí? Pero el Señor tiene poder para hacer valer su bondad. Eso quiere decir que Él es bueno y es todopoderoso. Entonces, si algo pasa en nuestra vida que parece contradecir una de esas dos verdades, es porque no entendemos exactamente qué es lo que está detrás de eso. Pero lógicamente, eso quiere decir que Él está haciendo bien, pero que yo no entiendo lo que está haciendo. No es que el diablo se ha ensanchado de alguna manera, no es que Él está haciendo algo malo, es que todavía a mí no me ha sido aclarado qué es lo que Dios tiene entre manos con lo que está pasando en mi vida. Y por eso yo tengo que ser paciente. Y tengo que bendecirlo, besar su mano, saludarlo y decir: Señor, cúmplase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando el Dios le pide a Isaac, a Abraham, qué terrible petición. Se le vino el mundo abajo a Abraham. Aún su imagen de Dios como un Dios justo, que hace sentido, que le había dado ese hijo en su vejez. Ahora Dios le dice: sacrifícamelo. Tú, métele el cuchillo y mátalo para mi placer. Abraham no sabía lo que estaba. ¿Qué tienes tú entre manos, Dios? Me prometiste un hijo hace 25 años, me los das. Me pones a amarlo a los 16, 17 años, que era la edad que tenía Isaac. Quizás si ahora me pides que te lo mate. Pero dice la Biblia que Abraham se quedó calladito. Por la mañana dice que se levantó de temprano. ¿Cuántos de nosotros, lo que yo haría sería esperar hasta que sean las 7 o las 8 de la noche? A veces a Dios se le olvida o algo así. No, Abraham se levantó tempranito, cogió la leña, la preparó, hizo todo y se fue, dispuesto a matar a su hijo, aunque no hacía sentido la petición de Dios. Y muchas veces Dios nos pide lo que más amamos: nuestra salud, nuestra juventud, nuestro dinero, a veces cosas terribles que pasan en nuestra vida. Y tú, como Abraham, tendrás que decir: Señor, ¿cómo tú permites que este Isaac me sea quitado? Besa la mano de Dios. Bendice, obedece, mantente fiel, mantente firme. No dejes de servir, no dejes de dar, no dejes de adorar, no dejes de orar. Y espera hasta que salga el sol de la bendición de Dios y se revele exactamente qué es lo que quería Dios con esa prueba, esa dificultad. Esos son los que prevalecen, los que se mantienen firmes en el Señor, aun cuando no podemos explicar por qué las cosas suceden como suceden. Y estos discípulos están allí y el Cristo detallista está mirando sobre ellos. Dice la Biblia que el Señor se va, se sube sobre un monte, ora toda la noche. Y otro pasaje paralelo a este dice que el Señor los podía ver. Dice que viéndolos remar toda la noche, Él se acercó a ellos caminando sobre las aguas. De su lugar donde Él estaba orando, pero también los podía ver a ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús orando? Estaba intercediendo quizás por ellos, para que su fe no faltara. Sabe que el Señor oraba continuamente. Y si tú quieres tener victoria sobre las pruebas, no solamente tienes que mantener tu mirada puesta en Jesús, no solamente tienes que confesar que Él es bueno por encima de toda situación contradictoria, debes también clamar, orar, mantenerte con las pilas bien encendidas. Porque cuando tú estás en prueba es cuando más necesitas orar. A veces nosotros oramos cuando estamos en prosperidad y en bendición. Y cuando viene la prueba, nos engurruñamos ahí en una cama y nos ponemos 7 sábanas encima de la cabeza. Pero ese es el tiempo en que tú tienes que obligarte a clamar delante del Señor. Es el tiempo que tú tienes que darle ese sacrificio de alabanza al Señor. Orar simplemente con tu voluntad, orar como un soldado ejerciendo disciplina, orar como un maratonista en la milla 26 que ya no te quedan fuerza, pero tú continúas porque tienes que llegar a la meta. La oración, hermanos, la oración. ¿Por qué oraba el Señor? Cuando iba a ser sacrificado en la cruz, oró hasta que lágrimas de sangre, sudor de sangre salía de su cuerpo, orando para que el Señor lo fortaleciera, orando por sus discípulos en esa oración sacerdotal de Juan capítulo 15 al 17. Nosotros tenemos que orar en los tiempos de bonanza y en los tiempos de prueba y dificultad. Cuando todo te va bien, ora para meter reservas y ahorros en el banco de lo espiritual. Y cuando estés en prueba, ora para que el Señor te saque victorioso y para que Dios se glorifique en tu oración disciplinada.
Muchos de nosotros oramos cuando venimos a la iglesia. Oramos cuando tenemos a 4 o 5 hermanos más orando con nosotros. Pero no oramos en nuestros tiempos diarios. Hermanos, la oración es la respiración del creyente. La oración es el tanque de oxígeno del Hijo de Dios. Si tú no oras, no prosperas. Si tú no oras, no tienes victoria en tu vida. Tienes que orar. La Biblia dice bien claro en Efesios capítulo 6, búsquelo cuando usted pueda, que oremos en todo tiempo para cuando venga el día malo, dice la Escritura. Porque vienen días malos y tenemos entonces que ponernos toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la palabra del Señor. Y una de esas armaduras es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por nuestra propia vida. Ora por tus hijos, ora por tu matrimonio, ora por tus finanzas, ora por tu hogar, ora por tus pastores, ora por tu iglesia, ora por tu salud, ora por el presidente Trump. Algunos dicen, no, ahí sí que ya yo tengo dificultad. Ora y bendícelo. Ora por tu gobierno, ora por la iglesia de Jesucristo. Ora para que los propósitos del Señor sean cumplidos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es una oración que tenemos que estar presentando delante del Señor continuamente. La oración. Cristianos que oran tienen mucha más posibilidad de salir airosos de la prueba. Si tú no oras, vas a estar en deficiencia. Es importante que tú imites el ejemplo de tu Señor Jesucristo. Finalmente el Señor se pone de pie y camina sobre las aguas, dándole a los discípulos una imagen gráfica de su poder. Yo no creo que haya en la Biblia una imagen más poderosa y más memorable del poder de Dios que Jesús caminando sobre las aguas. Porque con esa imagen Él estaba declarando que Él es Señor de la gravedad, Él es Señor de la física, Él es Señor sobre toda tormenta, sobre toda adversidad, Él es Señor sobre cualquier detalle de la naturaleza. Y Él es poderoso para vencer en cualquier circunstancia que se le pueda presentar. Jesús caminando sobre las aguas. Y muchas veces, a menos que tú no te encuentres en la prueba, no vas a poder apreciar, no vas a poder ver al Señor caminando sobre las aguas. Y es tan importante que nosotros entendamos. Esa imagen le proveyó a los discípulos la revelación de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Muchas veces las pruebas son el único territorio donde nosotros podremos constatar la bondad, la misericordia, el poder, la fidelidad de Dios. Y entonces nos queda un detalle, y es que cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas, Pedro siendo Pedro, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y vemos ahí en esa petición de Pedro una mezcla del hombre carnal y apresurado y, ¿cómo era yo? Como atrevido y impulsivo, pero también del hombre de fe, que era Pedro. Porque él dice, bueno, si eres tú eres capaz entonces de hacer posible que yo camine sobre las aguas. Y en esa imagen se ve las debilidades y la fuerza de Pedro, pero también el hecho de que tú también puedes hacer lo mismo. El Señor quiere que entendamos que nosotros también podemos caminar sobre las aguas. Esa situación, por lo menos 2 o 3 están de acuerdo conmigo en eso. Sabes que tú también, cuando te encuentras en situaciones de dificultad, puedes invocar el poderoso nombre de Jesucristo. Y tú puedes pedirle al Señor que te permita ganar la victoria en cualquier situación en que tú puedas estar. La Biblia dice que nosotros haremos mayores milagros que lo que Jesucristo hizo. No hay situación en tu vida que si el Señor da la palabra, tú no puedas salir airoso de ella. Yo creo que ese para mí es el pasaje, es el meollo de ese pasaje. El hecho de que no era Cristo solamente el que tenía poder para caminar sobre las aguas, sino que por su palabra nosotros también podemos hacer lo mismo. Y nosotros creemos muchas veces que la victoria es para el diácono,
La victoria es para el pastor, la victoria es para el superhombre o la supermujer que ora 8 horas al día. La victoria es para los ancianos de la iglesia, la victoria es para gente ungida en una manera especial. Hermanos, el caminar sobre las aguas es herencia de todo hijo, toda hija de Dios. Que ponga la mirada en Jesús y que diga, por tu palabra yo voy a caminar sobre las aguas. Por tu fidelidad, por tu promesa, por tus dones, por tus virtudes, por lo que dice tu palabra, yo me voy a atrever a emprender cosas nuevas en mi vida. Yo me voy a atrever a ir a la universidad y comenzar una clase, aunque yo piense que ya se me petrificaron las células del cerebro hace tiempo. ¿Cuánta gente yo veo cristianos dice, no, yo no sirvo para eso, no, yo no puedo aprender a manejar, no, yo estoy demasiado viejo para ir a la escuela ya? Y yo lo veo y digo, wow, tú puedes hacer cosas increíbles todavía. Con Cristo tú eres más que vencedor, somos todopoderosos. Venimos a la iglesia, confesamos una cantidad de cosas, pero cuando llegue el momento de poner a prueba la promesa de Dios, salimos corriendo inmediatamente. Atrévete en el nombre del Señor, sal de la barca de la seguridad y atrévete a emprender nuevas cosas en tu vida. Atrévete a creerle al Señor. Yo creo que aquí mismo hay gente que ni siquiera sabe la dotación que tienen dentro de ellos. Hay jóvenes ahora mismo que ya han dejado de soñar sueños, han dejado de ir a la escuela, han creído porque tuvieron un pequeño, ¿cómo dijera yo? Un fracaso o algún momento de contrariedad, se dieron por vencidos y no han, ya se murieron sus sueños. Tú tienes que persistir. De nuevo, muchas veces no es a la primera vez ni a la segunda vez, sino es a la tercera, la vencida. Estos discípulos esperaron, Cristo esperó hasta la 4ª vigilia para acudir a su ayuda. ¿Sabes cuál es la 4ª vigilia? La 4ª vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana. Los romanos dividían la noche en 4 periodos de 3 horas, 12 horas, de 6 a 6. Y el Señor esperó hasta las 3 o las 6, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando es oscuro, oscuro, oscuro. Ellos habían pasado toda la noche remando, dice la Biblia, porque el viento les era contrario. Los hebreos se pasaron 40 años en el desierto dando vueltas alrededor de un pedacito de tierra. Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir que fracasemos en el primer atentado, en el segundo atentado. Oraremos por cosas y no vendrán inmediatamente. Y entonces muchas veces lo que hacemos es que tiramos la toalla y dejamos de creer al Señor. Y Dios se glorifica cuando nosotros persistimos en nuestros sueños, cuando persistimos en algo que Él ha puesto en nuestro corazón y que ha dicho, eso es tuyo, esto es para ti. Yo te he entregado toda la tierra que pise la planta de tus pies, pero vendrán gigantes, vendrán situaciones que parecerán contradecir lo que Dios te ha dicho. Los hebreos entraron en la tierra prometida y Dios no los entró a un picnic, los entró a pelear contra gigantes que había en la tierra. El diablo no te cederá una pulgada de territorio que Dios te ha entregado. Tendrás que pelear a veces durante años por algo que Dios ha puesto en tu corazón. Y el que se raja, como dicen los mexicanos, fácilmente nunca llega a gran cosa en el reino de Dios. Dios quiere crear gente de larga duración. Dios quiere crear maratonistas, no corredores de 100 yardas. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, permíteme, gracias hermanos, permíteme mantenerme. Una vez que yo puse la mano sobre el arado, no la voy a quitar hasta el último momento. Jóvenes, yo los declaro en sus vidas que la bendición de Dios está en ustedes. Yo les suplico, I beg you, young people who are in this building right now, to believe God for extraordinary things, for amazing things that God wants to do in your life. Y ahora mismo voy a ser medio profético. Le voy a pedir a esos jóvenes que se pongan de pie. Ustedes que están acá, todos los jóvenes, si usted se considera joven, amén, póngase de pie también. Just stand up, guys. Anywhere you are. Si tú piensas que tú eres de un temperamento joven y todavía estás en juventud virtual en tu vida, ponte de pie. Niños, jóvenes, yo siento que el Señor me da autoridad para orar por ustedes en esta tarde. Where you are, I wanna impregnate you right now. I wanna put a seed of greatness in your life. I wanna awaken a belief in something extraordinary that God wants to do for your life.
Never be happy with mediocrity. Never be happy with small things. You are a child of God, and God has called you to greatness. God has called you to amazing achievements in your life, in your schoolwork. And He wants you just to believe in Him and to undertake great things, believing that God is with you and for you. He has not made a garbage out of you. He has not called you to, live a nameless existence. He has called you to become winners, overcomers, to become outstanding. And all that you need is to believe that you are special, that you are unique in the hands of God. Lo que Dios quiere es que tú simplemente le creas al Señor y que Él te ha creado para grandeza, Él te ha creado para grandes logros. Dios te mira a ti y ve una mujer de Dios, ve una maestra, ve un apóstol, ve una compositora de himnos, ve una mujer bendiciendo a otras jóvenes, ve profesionales mostrándole al mundo que cuando Dios dota a alguien como Daniel, esa persona tiene más sabiduría y más ciencia que cualquier experto del mundo. Y Dios quiere que tú digas, no, yo me voy a lanzar y no voy a dejar que un fracaso inicial me quite mi inspiración. God wants you to keep trying. Many of you perhaps have not experienced what it is like to have dominion over a subject in school, to get an A, or to go into a test actually wanting to take the test because you're going to ace it. Getting up in the morning and not being able to wait until you sit down to start answering the questions on that test. You have never perhaps experienced that kind of pleasure. And then seeing the questions and knowing the answers even before you finish reading the question. But God wants to give that to you. But you have to try. You have to remain at it. It may take you a few months to change the programming in your brain. But God is going to do it. And I want to pray for you this afternoon. And if you believe me, God can do amazing things just this afternoon, right now. God can transform. God can change things amazingly. Because all it takes is for you to believe. All right, so I want you to now join with me in your spirit, right where you are. Agárrate de esta oración ahora mismo. Y Padre, yo fecundo la mente de tus hijos y tus hijas. Yo declaro que tú los embarazas. You impregnate them. Right now your seed is entering into their spirits, into their minds, into their brains, into their neurological systems, into their emotions. Right now, Lord, you are operating something extraordinary, something transformative in their lives, from the smallest to the oldest. I believe that you are changing their outlook and that you will make great things out of them. Lord, the teachers will be surprised when they see the changes that are going to take place in them the next few days. And I believe that you will make of them great men and women of God who will honor you by their excellence. In Jesus' name, awaken them, Lord. Awaken their minds. Awaken their spirits, Father. Because you are the giver of wisdom. You know what the Word of God says? The Word of God says that if any of you is lacking in wisdom, ask it from God, and He will give it to you abundantly and without accusation. God is never going to say, hey, you're bothering me by that petition. God is never going to be too busy to bless you if you ask Him, Lord, I want knowledge, I want wisdom, I want capacity, I want to be successful, I want to be influential, I want to be excellent for you. God will never be bothered by that kind of petition, especially if you want to honor Him with your greatness. So believe that if you ask Him and you begin to take steps of faith, you will see and you will remember this moment. I'm not afraid to promise you that if you take this word with faith,
you will not be disappointed. In Jesus' name, I bless these young men and women right now, and whoever else has had the faith to stand. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los impregno con tu bendición, Señor. Aleluya. Receive that, guárdalo en tu corazón y ponte a trabajar para hacerlo una realidad en tu vida. Ya tienes la palabra. Josué dice el Señor, yo te he entregado toda la tierra que pise la planta de tus pies. Pero mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Be strong and courageous, for I have given you every piece of land that your foot steps on. In Jesus' name. Aleluya. Amen, amen, amen. Y termino, hermanos, con esa idea. Mientras Pedro mantuvo la mirada sobre Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. El secreto de tu éxito será mirarlo solamente a Él. Porque cuando Pedro comienza a ver lo imposible, lo difícil de la empresa, la naturaleza toma control y comienza a hundirse. Yo le puedo decir del Dios que hace cosas sobrenaturales y que nos fecunda. En mi propia vida yo he visto cómo el Señor nos sacó a nosotros de la pobreza y nos puso en abundancia. Cómo dio sabiduría y conocimiento para tener éxito en las cosas académicas. Porque Dios da sabiduría a Daniel, Dios da sabiduría a Pablo, Dios da sabiduría a José, Dios da conocimiento, a Dios le encanta dar estrategia a los que creen en Él. Pero si tú crees que no, que eso no es posible, es demasiado difícil. En mi familia nunca ha habido nadie que vaya a la universidad. Nosotros hemos sido pobres por generaciones. Mi familia es una familia de abuso sexual, de droga, de alcoholismo, de divorcio, de criminalidad. Y te pones a mirar esas señales, no vas a tener éxito. Tienes que creerle a Dios y mirar al Señor que te dice: ven, salte de la barca, camina en mi nombre y podrás tú también caminar sobre las aguas. Bajemos nuestras cabezas un momento. Hermanos, yo quiero invitar a mis hermanos que están aquí. Y si hay alguien que todavía no ha visto ese Cristo caminando sobre sus aguas, yo quiero invitarte ahora mismo a iniciar una relación personal con Él y a invitarlo a entrar en tu mar y entrar en tu barca y comenzar a hacer esas obras de transformación. Quizás tú estás pasando por alguna prueba en tu vida. El Señor quiere hacer una obra transformadora en tu vida. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Lo has invitado a entrar a tu barca? Porque quizás lo que has conocido siempre es la tormenta solamente, pero no has conocido el Cristo que entra y comienza a hacer cosas grandes en tu vida. Yo quisiera invitarte ahora mismo a hacer un pacto con el Señor e invitarlo a tomar control. Would you like to invite Jesus Christ to enter into your life? And if you want to do that, would you stand? Te pondrías de pie ahora mismo. Te puedo invitar a ponerte de pie. Si tú quieres invitar a Jesús a entrar a tu vida, si tú lo quieres invitar ahora o levantar tu mano, quizás es la primera vez, quizás no estás seguro, puedes hacerlo ahora. Yo veo una joven acá, manos que se levantan. Alguien más, póngase de pie. Donde quiera que usted esté, póngase de pie. Esto es para los guerreros. Si Pedro no le dice: Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, se queda aplatanado todo el tiempo en la barca. No hubiera podido tener esa experiencia. Hay que atreverse. Esto es para la gente atrevida, la gente que se puede incomodar y pasar una vergüenza. Muchos de nosotros somos muy protectivos de nuestra privacidad. Levántate, ponte de pie, invita a Cristo a entrar a tu corazón. Nunca es demasiado temprano para hacer eso. Nunca es demasiado tarde. Te invito a recibir a Jesús ahora mismo. ¿Alguien más? Si hay alguien allí, acérquese a una de sus hermanas o esos hermanos. Queremos orar por ti. Queremos ponerte las manos del Señor. Si quieres pasar aquí al frente, te invitamos a hacerlo ahora mismo. Puede caminar con alguien. Tenemos clases para nuevos creyentes. Tenemos instrucción para ustedes. Hay muchas maneras. Hay hermanos acá que están deseando ayudarles. La vida cristiana es una vida de crecimiento. El primer paso es recibir a Cristo, pero hay otros pasos que tú puedes dar. Seguir conociendo, seguir aprendiendo, asistir a la iglesia, buscarte una Biblia, estudiar la Biblia, orar, venir al templo,
tomar clases de discipulamiento, muchas cosas que tú puedes hacer. Hay pasos de fe que hay que dar. Si quieres pasar aquí al frente, si te quieres quedar allí también, no vamos a insistir, pero me encantaría saber cómo podemos orar por ti esta tarde y entregarte como un papá entrega a una novia a su esposo. Cristo Jesús quiere ser ese marido tuyo que te proteja, te cubra, te bendiga. Y si quieres hacer eso, puedes pasar aquí al frente. Si estás allí, no te voy a poner presión, pero lo único que te suplico es, esto sí, ya que tuviste la valentía de dar ese paso, hazlo con toda seriedad y con toda intencionalidad. Ahora mismo, pídele al Señor Jesús: Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón. Te invito, ora con alguien, si está allí alguien, que oren contigo ahí donde tú estás. Te invito a entrar a mi corazón, Señor. Confieso que soy un pecador, una pecadora, pero que contigo yo tengo perdón de pecados y que mi futuro es cambiado por ti. Me entrego a ti, dile al Señor: te confieso como mi Salvador, te confieso como mi Señor, confieso que tú moriste en la cruz del Calvario y confieso que tú resucitaste al tercer día. Y ahora yo soy propiedad tuya y renuncio, di conmigo, renuncio a toda obra del diablo en mi vida. Renuncio a toda influencia del infierno y de Satanás sobre ninguno de mis asuntos personales, mi familia, mi vida, mi cuerpo. Lo entrego todo al Señor Jesucristo. Y dile al Señor: Señor, desde hoy yo camino contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Te seguiré hasta el último día de mi vida. Díselo así al Señor. Y te invito a entrar. Invítalo a entrar. Invítalo a entrar. Dile: entra a mi vida, Señor Jesucristo. Y me comprometo a caminar contigo hasta el último día de mi vida. Y me santifico en ti. Dile así al Señor, invítalo. El Señor dice que si tú lo invitas, Él entrará. Él va a ver tu corazón ahora mismo. Y Él va a entrar a tu vida. Y yo te prometo que Él va a hacer algo maravilloso. Ese Cristo te va a poner a caminar a ti también sobre las aguas hoy. Y entonces síguelo, síguelo, síguelo. Mucha gente da el primer paso, pero después se van y se les olvida. El diablo arranca la semilla de sus corazones. Haz un voto delante de Dios que tú no vas a permitir que el diablo te arranque esa semilla que Él ha puesto hoy en tu corazón. Que tú lo vas a seguir día tras día. No permitas que el mundo, ni las pruebas de la vida, ni los amigos, ni la vanidad de este mundo, ni sus placeres te arranquen esa semilla que Dios ahora mismo está poniendo en tu corazón. Esto es para siempre. Esto es un matrimonio y tú te comprometes con el Señor por toda la eternidad. Créele al Señor y yo bendigo tu vida. Y le doy gracias a Dios porque nuevas vidas entran a los caminos de Dios, entran al cielo. Démosle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios. Queremos ayudarte en todo lo que podamos. Te animamos a crecer. No te quedes un bebé. Comienza a crecer en los caminos del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Yo bendigo esas almas, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Las confirmamos para tu reino, Padre. Y celebramos lo que tú haces. No es el hombre, sino tú que haces posible este milagro. Y estas vidas las confiamos a tus poderosas manos, de las cuales el diablo jamás podrá arrebatártelas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.